Escuchas a Héctor Rosales en radio. Me escuchas en este 10 de febrero del año 2025. Espero que tengan un feliz inicio de semana y vamos con la información más importante generada hasta el momento. Hoy espero no detenerme en ningún tema, que el programa sea un poco breve, pero no por ello menos sustancial. En la Ciudad de México, lamentablemente, privan de la vida a 5 personas y una más resultó herida en Tláhuac, gobernado por el partido Morena. Privan de la vida 38 personas en distintos hechos de violencia en el estado de Guanajuato, gobernado por el Partido Acción Nacional, pero como ustedes saben, la responsabilidad de combatir a los grupos del crimen organizado es del gobierno federal, el cual, para tener una nota con la cual ocultar la violencia de la guerra entre los Chapos y los Mayos, celebra que se incremente la violencia en Guanajuato, además de decir que tienen el plan de tomar dicho estado en las próximas elecciones. Asesinan a más de 10 personas en Sinaloa, según cifras oficiales de Morena, las cuales sin lugar a dudas están maquilladas. Se ocultan los más de 1,600 asesinatos en 5 meses de la guerra entre los Chapos y los Mayos y los más de 700 desaparecidos. En Chihuahua, asesinan a agente de la Secretaría de Seguridad Pública en un ataque armado en Colonia Villas del Real. En paz descanse. Asesinan a balazos a 2 hombres en la Colonia Maza, en la Alcaldía Cuauhtémoc, en plena Ciudad de México. Nota importante porque son políticos, son funcionarios. En Veracruz, asesinan a candidato del Partido Verde Ecologista de México a ser alcalde de Paso del Macho, y también asesinan a su hermano. Se trata del candidato Carlos Rancés Neri y su hermano Juan Daniel Neri. Ambos fueron encontrados sin vida con signos de tortura, violencia, cerca de la ciudad de Jalapa. Esto le informa la revista Proceso. Privan de la vida a 3 personas en un negocio de tostadas, esto en Morelia, Michoacán, gobernado por Morena. Los hechos ocurrieron en Lomas del Valle, esto lo reporta la agencia de noticias Cuadratín. Privan de la vida a un presunto narcomenudista conocido como El Cristalero y tiraron su cadáver en Zaragoza. Su cuerpo arrojado en una brecha junto a la carretera que va de Buenaventura. Reportaron las autoridades de la Fiscalía General del Estado de la zona del noreste. Bueno, pues hoy vamos a repasar cuánto es el dinero que dio la USAID a López Obrador y a Claudia Sheinbaum, para que después no quieran negarlo los medios de propaganda chavista o comunista como RT, Russia Today, Telesur, Prensa Latina, entre otros, que les gusta mucho hablar de la USAID como el eje del mal, pero ocultan cuando ellos recibían dinero o cuando sus políticos o los que están ligados a ellos recibían dinero de dicha organización, que sí es un eje del nuevo orden mundial, pero que de ninguna forma, pues el comunismo, el chavismo que ellos representan sería una alternativa a una rebelión contra ese plan. Miren, en promedio son más de 471.4 millones de dólares que entregó la USAID y el ESF por órdenes de Joe Biden al régimen de López Obrador a Claudia Sheinbaum. Recuérdese que aquí únicamente me estoy enfocando en el dinero que fue concretado, porque se planeaba que si Biden era reelecto, iba a destinar más de 109 millones de dólares más a los intereses de Sheinbaum, a los intereses de López Obrador. Decían con cinismo que ese dinero estaba etiquetado para fortalecer el Estado de Derecho, el combate contra las drogas en México. Pero, a partir del año 2023, el Partido Republicano suspendió esta clase de envíos porque Biden, o la administración Biden, no logró comprobar que México realmente estuviera combatiendo el tráfico de fentanilo a Estados Unidos. No lo estaba haciendo. Y este dinero se estaba destinando
a cosas como Jóvenes Construyendo el Futuro, que es compra de votos, pensiones, y también es una pensión que es muy polémica que se llama Jóvenes con Bienestar, que son más de 8,000 pesos a jóvenes mayores de 18 años, es decir, con credencial para votar. No quieren adolescentes que no voten, sino quieren mayores de edad que puedan votar, a los cuales les dan más de 8,500 pesos, que no estudian y no trabajan. Bueno, pues también salía ese dinero de la denominada USAID. Como también podemos decir que salía dinero de la USAID para financiar organizaciones no gubernamentales promotoras del aborto o de ciertas agendas globalistas, pero también algunas organizaciones que denunciaron puntualmente la corrupción de López Obrador, como es el caso de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que no dependía enteramente de tales recursos, pero que sí recibieron recursos de la Fundación Rockefeller, de la Fundación Ford, de la Fundación Kellogg's y de la USAID. Lo único por lo cual López Obrador atacó a mexicanos contra la corrupción y la impunidad como agentes extranjeros fue porque exhibieron su corrupción, no porque auténticamente quisiera declararle la guerra a la USAID. Nunca le dijo no cuando le daban dinero a él. Los comunicadores de la prensa corrupta, que son de esos que tienen cuentas en Blue Sky y que promueven Blue Sky, que es una copia barata de Twitter, la cual ha sido denunciada por Elon Musk como el paraíso de los filos, de los P-filos, de los, ya saben, de los pérfidos, pues ha callado completamente cuántos millones de dólares recibió la USAID, como ellos también recibían dinero de la USAID para promocionar cosas como Blue Sky. Vamos a hablar un poco de esta supuesta red social de microblogging. Blue Sky, pues es, como les digo, muy parecido a Twitter, incluso en los colores. Tiene por logo una mariposa de color azul. Fue creada, según se dice, para sabotear a X, antes conocido como Twitter. Y fue creada obviamente por el régimen globalista, apoyándose en la idea de que Twitter ya no es azul, ya no tiene el logo del pájaro, y que entonces la X en color negro se vería de una forma desagradable según ellos. De esa forma, pues resaltaban que Blue Sky se oye como muy alegre, muy amigable, pero la realidad es que no es nada amigable. Es un lugar donde se desahoga la propaganda de la extrema izquierda. Blue Sky se crea precisamente después del enorme fracaso que fue Threads de Meta, una copia de Twitter hecha por Mark Zuckerberg, que creo que no tiene prácticamente no tiene interacciones. Vamos a hacer un rápido recorrido sobre quiénes tienen cuenta en Blue Sky, pues para saber quién trabaja con este régimen socialista o este régimen globalista que al menos tiene simpatías por esa forma de manipular la información. De hecho, hay que recordar que Blue Sky fue creado por Jack Dorsey, pero como le daba muy mala imagen que el antiguo colaborador de la CIA y el FBI en censurar publicaciones de Twitter, el antiguo CEO o director de Twitter estuviera metido en Blue Sky, pues ya oficialmente dijo que renunciaba a ese cargo. Hay que recordar que durante la administración de Jack Dorsey en Twitter se llenó de pornografía. Y lo que es peor, se llenó de porno con menores, con niños. Bueno, pues uno que sigue promocionando Blue Sky, a pesar de que está completamente quebrada, o sea, no logra atraer al público, es Pascal Beltrán del Río. Él tiene cuenta en Blue Sky y pide que nos cambiemos a esa plataforma, lo promociona, aunque también tiene cuenta de X. Él labora en Imagen Radio. De este señor yo no he escuchado muchas opiniones a favor del cártel LGBT. No conozco, pero sí sé que el medio para el que labora pues era muy proclive también a recibir recursos y apoyar esa clase de ideologías. Yo lo que quiero probar con todos esos millones de dólares que estoy exponiendo, que se le daba a los medios de comunicación para promover la agenda transexual, pues es mostrarles por qué de pronto todos
los comunicadores eran tan simpáticos con la idea de los travestis, con la idea de homosexuales, de niños transexuales? ¿Por qué de pronto se empezó a celebrar como algo hasta tierno matar a un niño por aborto? Pues era precisamente por todo el dinero que recibían de la USAID. Verdaderamente eran prostitutas del régimen, prostitutas de sicariato, que intentaban presentar como algo agradable. Por ejemplo, el fallo de la despenalización del aborto por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues ellos lo querían presentar como algo favorable porque les estaba lloviendo auténticamente mucho dinero. Y no intentaron en ningún momento rechazar ese dinero, no intentaron criticar pues esa situación. Y eso es lo lamentable, ¿no? Tampoco he escuchado yo, y eso hay que decirlo, que Pascal Beltrán del Río haya hecho una denuncia sobre estos sucios donativos de la USAID al gobierno de México y a los medios de propaganda. Más de 6,000 periodistas de 700 medios de comunicación recibieron dinero de la USAID para tratar de socavar la libertad de expresión e impulsar campañas a nivel mundial de un solo discurso. Y eso yo sí creo que es definitivamente antiético y que mancha el historial de un periodista, mancha el historial de un medio de comunicación, mancha su reputación y la confiabilidad que pueda tener. Algunas cosas raras surgen cuando empiezas a buscar entre la información, cuando empiezas a revisar quién puede tener, por ejemplo, cuenta en Blue Sky. Pues encontramos algo que no es propiamente que Carlos Loret de Mola tenga una cuenta en Blue Sky, pero acusó que el empresario Elon Musk, dueño de X, era responsable de que TikTok censurara a latinos. ¿Pero por qué? Si sabemos perfectamente que el TikTok es chino. Y también nos censuró a nosotros y también censuró a Anabel Hernández. A mí me censuró varios videos por exponer que el cártel de Sinaloa estaba destruyendo las cámaras de seguridad de las calles de Sinaloa para desaparecer personas, o el hecho de que México es el tercer país con más niños asesinados de todo el mundo, solamente superado por Gaza, que es el número 1, y Siria, que es el número 2. Y me llama poderosamente la atención que Carlos Loret de Mola diga algo sin sustento, que diga que TikTok borra la cuenta de latinos por culpa de Elon Musk. No suena normal. Declaró: las redes sociales están controladas por amigos de Donald Trump, incluido el empresario Elon Musk, quien parece como uno de los posibles compradores de TikTok. ¿Casualidad o no? Ayer expusimos los roces que está generando el dueño de Tesla y hoy TikTok nos cerró la cuenta, argumentando una supuesta falta cometida en 2022, afirmó Carlos Loret de Mola. Tampoco dijo cuál sería esa supuesta falta. Pues tengo que decir que, perdón, pero esto no es periodismo, es una especulación, es una corazonada de Carlos Loret de Mola que pues, no se puede sostener. Quienes tienen cuenta pues en Blue Sky no son personas propiamente reales, sino diversas entidades, como es el caso de El Español Diario.es. Este es un medio de propaganda comunista creado por Podemos, un partido que en España apoya la legalización de las relaciones de adultos con niños. Su líder, Pablo Iglesias, ha recibido millones de dólares de la dictadura islámica del Irán. En Blue Sky también hay personas denunciando en parte la ideología woke. Bueno, yo creía que esta persona, Antonio Mautor, estaba denunciando la ideología woke, pero parece ser que dentro de la izquierda pues también hay críticos de la forma en la que se han conducido y dicen que Donald Trump es una amenaza terrible, o sea, dice esta persona, reproduciendo, esta publicación, por cierto, reproducida por muchas otras cuentas, que Donald Trump es una amenaza terrible, según ellos, pero que es por culpa de la ideología woke, que es un negocio de pandillas criminales, y que por esa razón han surgido, pues estas, la reacción dicen que sería la aparición de Donald Trump.
Esta opinión masivamente difundida pues en esos canales de propaganda de extrema izquierda tiene por fuente un periódico que cita la opinión de Arturo Pérez Reverte. Yo no sé quién es él, pero leyendo un poco dice que es un escritor, periodista y académico español. Es académico de número de la Real Academia Española desde el año 2003. Como periodista fue corresponsal de Radio y Televisión Española y reportero destacado en diversos conflictos armados. Pero entonces sería como un reclamo a la izquierda por haber perdido las elecciones en Estados Unidos y no salen de insistir en que Trump es una amenaza para ellos, porque ya no les va a dar dinero, ¿no? Por eso es una amenaza para ellos. Bueno, podemos decir que en su mayoría es una red que en su versión en español hay muchos ataques contra el líder de Vox, contra el líder del partido que lucha contra la dictadura de Pedro Sánchez dirigido por George Soros, Santiago Abascal, líder de Vox. Hay muchas críticas contra él. Hay cuentas destacadas por la misma red social Blue Sky como Eco Republicano, que tiene la bandera rojo, amarillo, morado de la criminal república, de la Segunda República Española, que en los años 30, con dinero robado a México por Lázaro Cárdenas, asesinaron a más de 7,000 religiosos entre sacerdotes, monjas y laicos católicos. O sea, podemos decir que ese Blue Sky, pese a que tiene una mariposita de color azul, pues no es amigable. No es para nada amigable porque hace apología de los crímenes contra la fe. A mí me queda perfectamente claro que es una apología de los crímenes contra la fe permitir que haya un símbolo de odio comunista como la bandera de la Segunda República Española. También tiene fotos de hombres desnudos, muchos hombres desnudos del torso, algunos rasurándose el pecho, otros con el pecho peludo, hombres viejos, incluso canosos, buscando amantes homosexuales en Blue Sky. Se toman fotos en un espejo. Todos estos perfiles son lo que hacen. Aquí están las ligas. Hay también absurdos como defensas a la película racista antimexicana conocida como Emilia Pérez sobre un supuesto narcotraficante, así como podría ser el Chapo Guzmán, convertido en mujer mediante una cirugía, y mediante esa cirugía trans o cambio de su apariencia se vuelve una especie de líder social porque como hombre no podía ser bueno. Una película espantosa que el director pues se ha encargado de volverse odioso a los ojos de México, diciendo que nuestro español es una lengua de países pobres, atrasados y de migrantes ilegales. Cuentas falsas como Hugo Sinache, que dice que la homosexualidad entre hombres y mujeres en España es vital para que exista la salud pública. Parece una caja de locos, ¿no? Esta denominada Blue Sky, pues no tiene nada que nos pueda interesar. Prioriza también la aparición de notificaciones de cuentas de travestis, como es el caso del drag queen Samantha Valletines, que es supuestamente un drag queen de España. Ataques contra un hombre que se llama Daniel Esteve, de Desocupa. Él es un hombre que se dedica a desalojar migrantes ilegales que se meten en casas de españoles y de las cuales no quieren salir, se meten por la fuerza. Es allanamiento de morada, es despojo y bueno, pues ellos como fuerza hacen lo que la policía no quiere hacer, sacarlos. Y entonces, ¿cómo lo sacan? Pues aquí hay una cuenta, un perfil que llama a que lo ataquen, que porque supuestamente él, por defender el derecho de propiedad de los españoles, estaría violando lo que es el Código Penal español. Hay una cuenta muy notoria que se hace llamar Hannibal Lecter. Blue Sky destaca la mayoría de sus publicaciones, que ataca a Wall Street Wolverine. No conozco su nombre real. Es una persona que está amenazada incluso de muerte por las hordas de Podemos, por las hordas de extrema izquierda, y no puede dar su identidad. No puede dar su identidad, pero él sabe muy bien sobre noticias que tienen que ver con la corrupción del gobierno de Pedro Sánchez,
con corrupción fiscal, entre otros escándalos. Y resulta ser que esta cuenta anónima llamada Hannibal Lecter postea una fotografía de él, de su cara real, y dice que es español y que vivía en Andorra, donde el gobierno quería asaltarlo con elevados impuestos injustos. La cuenta anónima Hannibal Lecter dice que Wall Street Wolverine es un criminal porque le está jodiendo el futuro a sus nietos al irse de Andorra y negarse a pagar impuestos injustos. O sea, realmente hay personas que piensan dentro de la extrema izquierda que todo mundo está obligado a pagar impuestos injustos y que ni siquiera tienen derecho de moverse a otro lugar donde no sean tan agresivos con los impuestos. Sabemos que los impuestos no pagan pensiones, además eso no va a una cuenta de pensiones. En conclusión, parece ser que Blue Sky es una red extremadamente tóxica, muy agresiva, que hace apología del terrorismo comunista y solo pega en poblaciones muy degeneradas de España, como vimos esta comunidad LGBT, o personas que desde un rostro anónimo, es muy extraño, ¿no?, exigen que el gobierno tenga cada vez más recursos para golpear a los ciudadanos, porque los impuestos se van a eso, a golpear a los ciudadanos, a fortalecer un estado totalitario. No hay nada en Blue Sky que me pueda llamar la atención, así que no voy a abrirme cuenta en esa plataforma. Medios ocultan cómo la Fiscalía del Estado de México es denunciada por plantar droga en 312 locales, en algunos, que cerró por supuestamente vender narcomenudeo. Los videos son muy contundentes, no es uno, no son dos. Se ve claramente cómo entra algunos de los agentes de la Fiscalía y arrojan bolsas con polvo blanco dentro de los locales de una forma muy discreta. Esto que les presento a continuación pues es solo uno de tantos y tantos videos que andan circulando en redes sociales. Aquí entra ese chino con el cubrebocas y tira el papel. Este es otro, pero está más reducido en este caso y no se va a ver muy bien. Tira algo y ahí lo señalan con una flecha negra. Arroja algo dentro de una estética. Aquí entra ese chino con el cubrebocas y tira el papel. Pues para saber cuántos sí vendían narcomenudeo y cuántos están sembrando drogas para tratar de extorsionarlos, que esa es la principal denuncia que realizan. Ahora, esto del narcomenudeo, pues también se le puede cargar como responsabilidad al mismo gobierno de Morena, al mismo gobierno de Claudia Sheinbaum, porque si ellos están vendiendo sustancias ilícitas es precisamente por la narcoextorsión que impera en toda esta región, en el Estado de México. Son más de 20 municipios en los cuales se ve esto. Y tira el papel. Que serían restaurantes, barberías, estéticas, bares sobre todo, donde se estaría comercializando al menudeo sustancias ilícitas. Pero es lo mismo, o sea, es una responsabilidad del gobierno, que no ha hecho lo suficiente. Declara Donald Trump el 9 de febrero como Día del Golfo de América. Solo se refiere obviamente a las costas cerca de los Estados Unidos, pero pues los medios lo toman también como una de estas estrategias de golpeteo indirecto diciendo que Donald Trump se quiere robar el Golfo de México, que Donald Trump lo que le interesa es anexar todo el territorio nacional mexicano, pero esto es contradictorio. Miren, vamos a ver un video que hecho con inteligencia artificial, porque además no dan la cara a personas reales. Hablan de eso, que Trump quiere anexar el territorio de México y de Canadá a los Estados Unidos de Norteamérica. Y yo me pregunto, pues no lo que querían muchas personas era precisamente trabajar en los Estados Unidos,
y entonces ¿por qué ahora se horrorizan cuando les dice que podría anexarlos o que podría convertirlos en estadounidenses? ¿O solamente serían anexados sin permiso de tránsito por Estados Unidos? Y si eso fuera cierto, ¿por qué ha pedido que se refuercen las fronteras México-Estados Unidos y México-Canadá si iba a anexarlos? Son cosas ilógicas. El día de ayer, Donald Trump se volvió a referir en ese sentido ya no a México, ya no dice que quiere que México forme parte de Estados Unidos, sino que se refirió a Canadá. Dice que lo están subsidiando con millones de dólares y que sería mejor que formara parte de pues los Estados Unidos-Canadá. Que obviamente esas declaraciones las dice para pues hostigar al corrupto Justin Trudeau, un esclavo de George Soros también. Vamos a ver esto. Es la imagen de una rubia, pero es una imagen creada por inteligencia artificial. Lo que parecía imposible está ocurriendo. Donald Trump ha puesto sobre la mesa la propuesta más impactante de la historia moderna, la anexión de México a los Estados Unidos. Después de renombrar el Golfo de México como el Golfo de América, ahora lanza una medida que sacude el continente entero. Con un discurso agresivo, Trump justifica este movimiento afirmando que México ha caído en manos de organizaciones criminales y que solo la anexión podría acabar con la corrupción y el narcotráfico que han tomado el control del país. Trump no solo apunta contra los cárteles, sino que señala directamente al gobierno de Claudia Sheinbaum, acusándola de proteger a líderes criminales en las sombras. Y las pruebas son aterradoras. Informes filtrados de inteligencia estadounidense revelan que funcionarios del gobierno de Sheinbaum están pasando información secreta a los jefes de los cárteles, un verdadero escándalo que podría cambiar el rumbo de la política mexicana para siempre. Lo que parecía imposible está ocurriendo. Donald Trump ha puesto sobre la mesa la propuesta más impactante de la historia moderna, la anexión de México a los Estados Unidos. Después de renombrar el Golfo de México como el Golfo Sí lo dijo en un momento que como estaba México subsidiado por Estados Unidos y lo mismo Canadá, pues que sería mejor que formaran parte, que se integraran como otros estados. Pero la realidad de las cosas es que pues él da esa declaración, obviamente para hostigar, para dejar las cosas bien en claro de lo mucho que depende Canadá y México. Porque en serio, la economía está tan interconectada entre Estados Unidos y México o Canadá y Estados Unidos que ya es como si en efecto formáramos parte de los Estados Unidos sin los derechos que obviamente tienen los norteamericanos. Y eso es algo que ya ha ocurrido. Y eso es algo que un traidor a la patria como Benito Juárez impulsó tanto tiempo. Entonces, ese temor de que México sea anexado por los Estados Unidos yo creo que es el de los más infundados. También hay muchos mexicanos que me ha sorprendido que dicen, sí, quisiéramos formar parte de Estados Unidos, nos haría un enorme favor formar parte de Estados Unidos. Sin pensar que, bueno, pues el libre tránsito sería en esos dos sentidos, implicaría un cambio completo de la organización política. ¿Puede Estados Unidos anexarnos? Pues yo como veo las cosas seguramente sí, pero ¿le conviene a Estados Unidos anexar un país como México? Eso no lo creo. Creo que eso no es realmente algo cierto. De todas formas, México no es libre, no es independiente. Está actualmente gobernado por el narcotráfico y como les digo, Estados Unidos representa la mayor parte de los ingresos a la economía mexicana. De hecho, incluso muchos productos de importación tienen que pasar primero por Estados Unidos. Vamos con notas rápidas. Vinculan a proceso a Joel Medina Miyazaki, el Morsa, narco de origen japonés cómplice de Aureliano Guzmán del cártel de Sinaloa. ¿Qué pasa por la mente retorcida de Petro? Esta es noticia importante. Ayer durante la noche, un contacto de Colombia nos hizo favor de compartir esta información sobre una declaración que de seguro va a enojar a Claudia Sheinbaum, porque el presidente de Colombia, Gustavo Petro, destaca a la revista Semana que dio declaraciones contra el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, que es una organización terrorista financiada por Cuba comunista, radicada en Colombia, que ha cometido atentados contra la población civil,
contra otras organizaciones terroristas como es el caso de FARC. Recientemente más de 80 fallecidos en un ataque o un enfrentamiento entre FARC y el ELN. Y bueno, pues Gustavo Petro, para hablar contra el ELN o desligarse de esa organización chavista como él, dice que este Ejército de Liberación Nacional existe únicamente para vender cocaína del cártel de Sinaloa, que no es más, que ya no representa el lema de socialismo o muerte venceremos, sino que ahora representa muerte, muerte, muerte. Nosotros decimos, pero si eso siempre ha sido el comunismo siempre ha representado la muerte de todos los pueblos. En su forma de acomodar las cosas caprichosa que tiene Gustavo Petro, presidente de Colombia, exterrorista del M-19, dice que el chavismo, que los comunistas nunca han sido traficantes o sicarios de cárteles de la droga, que son buenos y que por tanto el ELN fue una organización revolucionaria legítima, pero que se pervirtió en el camino y que ahora únicamente le interesa el dinero del cártel de Sinaloa. Sabemos perfectamente que FARC y que el ELN tienen negocios con el cártel de Sinaloa, eso no está en ninguna duda. De esa forma, Gustavo Petro dice: yo soy el verdadero chavismo, yo soy la verdadera revolución, que a su gusto no tiene espacio para la venta de drogas, cuando pues nosotros sabemos que sí existen muchos nexos con el narcotráfico por parte de Gustavo Petro. De esta forma, Petro, asustado, obviamente asustado ante la administración de Donald Trump, se nota muy desesperado y ya se dice o ya se anuncia como colaborador de Donald Trump en su guerra contra los cárteles mexicanos. Y por si piensa hacer algo con organizaciones similares en Colombia, pues Gustavo Petro ofrece a Donald Trump la cabeza de los miembros del ELN, del Ejército de Liberación Nacional, y de las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, a cambio de que lo dejen en paz a él, ¿sí? Si él está diciendo esto es porque quiere que lo dejen en paz a él. Pero quien no conozca a Gustavo Petro, pues que le crea, porque Petro llegó financiado por el narcotráfico a ser presidente de Colombia. Se habla de que recibió a través de su hijo más de 400 millones de pesos, lo que es equivalente a unos $102,000, de un narcotraficante conocido como Samuel Santander López Sierra, ligado al cártel de Cali y al cártel de Bogotá, y quien fue extraditado por narcotráfico a los Estados Unidos en el año 2003, y que ahora está libre desde el año 2021. Pero, pues Petro también acaba de traicionar a Claudia Sheinbaum, porque su declaración formalmente es que el ELN no es dirigido por colombianos, sino que es dirigido por el cártel de Sinaloa. Así digo que el jefe supremo de la organización terrorista ELN es el cártel de Sinaloa. Entonces le está diciendo: el problema es de Claudio Sheinbaum, el problema es de México, el problema no está aquí en Colombia. Petro también acaba de traicionar a Sheinbaum, de quien decía orgulloso ella fue del M-19, y dice el problema vino de allá de México a Colombia, de lo que tiene Claudia Sheinbaum en Sinaloa, ellos nos corrompieron. Que el cártel de Sinaloa los corrompió a ellos. Creo que en la historia, no sé ustedes, pero creo que en la historia primero fue muy importante el cártel de Medellín y luego aparecieron los cárteles mexicanos como los más importantes. Entonces vayan allá y acaben con ellos. Aquí en Colombia no sabemos nada de eso, el problema es de ellos los mexicanos. Asombrosa la facilidad con que se rompen amistades narcocomunistas, por el calor y la presión que ejerce Trump sobre ellos. Una noticia muy valiosa e importante que nos comparte Gustavo Duque de Colombia. América ahora lanza una medida que sacude el continente entero. Con un discurso agresivo, Trump justifica. Sí, es una noticia muy importante, pues escuchar a Gustavo Petro y cómo los medios de comunicación en México suprimen esta importante noticia porque obviamente no quieren tener problemas con Sheinbaum, yo supongo. Por eso es que no les interesa narrar esto que es tan importante, que Gustavo Petro acusa al cártel de Sinaloa de ser líder de operaciones terroristas del ELN en Colombia. Y aquí está para que ustedes lo vean claramente y a todo color, la revista Semana. Gustavo Petro arremetió con dureza contra el ELN, afirmó que el jefe de ese grupo terrorista es el cártel de Sinaloa, cártel mexicano,
ligado a Claudia Sheinbaum, el mandatario indicó que esa guerrilla ya no sigue los ideales revolucionarios, sino la ambición del narcotráfico. La crisis del orden público que atraviesan varias regiones del país como Catatumbo, pues tiene a Petro rechazando cualquier responsabilidad y ha llegado el momento de culpar a su amiga Claudia Sheinbaum y a sus amados narcos del cártel de Sinaloa, los cuales, ya dijo Claudia Sheinbaum, junto con el general, el líder del ejército mexicano, Ricardo Trevilla, que si se atreve Donald Trump a hacerle daño a los narcos, el pueblo de México se levantará en armas para lo que le puede importar al ejército de los Estados Unidos, ¿no? Y bueno, pues dice que la guerra entre el ELN, las disidencias de FARC en el departamento del norte de Santander han dejado a su paso centenar de personas sin vida, 50,000 desplazados, 50,000 personas que huyen. La estructura subversiva colmó la paciencia de Petro, pues no tanto porque yo no veo que mande al ejército colombiano a exterminarlos, También hay que leer entre líneas, también hay que saber que Petro es muy manipulador. La posibilidad del estudio, se le abre la puerta de la universidad, difícilmente se va por el camino de coger un fusil, de ser pagado por los cárteles mexicanos y extranjeros para matar a sus propios hermanos, como sucede en Catatumbo, pues los dueños de esas estructuras rojinegras, que ya no significan libertad o muerte, sino sangre, sangre, sangre. Eso es lo que quise decir. Bueno, aquí ya está la cita textual. Además, expresó el mandatario colombiano en un evento público en la comunidad de Bucaramanga lo siguiente: los dueños de estas estructuras no son comandantes colombianos, son los que compran la cocaína de origen mexicano del cártel de Sinaloa, es el jefe actual del ELN. Además es un poco mentiroso esto, ¿no? Porque sabemos bien que ellos le venden la droga al cártel de Sinaloa para llevarla a Estados Unidos. Y él dice que no, que es al revés, que la droga viene de México a Colombia. ¿Cómo será ese flujo y reflujo de sustancias ilícitas? Pues no podemos creer obviamente en las palabras de Gustavo Petro. Pero lo cierto, lo realmente destacable, lo realmente notorio, es cómo le echa la culpa a su amiga Claudia Sheinbaum. Y tiene además pues el mismo discurso de López Obrador, ¿no? Ese discurso de que, no, pues los que tienen estudios, los que tienen una formación comunista en una universidad pública y luego salen y no tienen trabajo, ellos no se van a hacer narcotraficantes porque tienen estudios, lo que es necesario es darles una beca para que no sean delincuentes. Pues ese mismo discurso farsante que ha utilizado López Obrador en México y que obviamente no sirve sino para fomentar más aún la violencia y el aspecto cínico de las autoridades de echarle la culpa a gobiernos anteriores, que se reproduce el comentario de que tenían abandonados a los jóvenes porque no les daban dinero fácil. Vamos a ver este video, que es el momento en el que dice Gustavo Petro lo que piensa del ELN. El ELN, que ya nada tiene que ver con el sacerdote Camilo Torres Restrepo traqueteando en el Catatumbo. Petro aseguró que el ELN recibe órdenes del cartel mexicano de Sinaloa, conformado hoy por dos estructuras, una dirigida por herederos de Ismael El Mayo Zambada y otra por 3 de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, conocidos como los Chapitos. El cartel de Sinaloa es el jefe actual del ELN. Petro se basa en reportes de operaciones antidrogas de policías y militares. Ubicaron en la vereda Santa Rosa del municipio de Sardinata del ELN. Podrían tener más o menos un 50% de participación en el mercado del narcotráfico. Miembros del ELN están siendo buscados por narcotráfico. En 2020, la Corte del Distrito Sur de Texas acusó a 5 integrantes de esa organización por conspiración y distribución internacional de cocaína. ¿Están hablando? Sí. El FBI ofrece recompensas hasta de $5 millones por los narcos del ELN en la zona de Catatumbo y la frontera con Venezuela. Autoridades conocieron que el ELN creó en 2015 una estructura llamada ECOFIN, destinada a financiar al Frente de Guerra Nororiental. Ese grupo cambió su nombre en 2019 por EFER. En comunicaciones entre guerrilleros del ELN en el Catatumbo, algunos de ellos replantean sus estrategias para no ser identificados por las autoridades de Estados Unidos. El pasado 27 de enero, el presidente
presidente Petro, en relación con la crisis en el Catatumbo, mencionó la llamada estructura EFER del ELN. Y este EFER lo que hace es traquetear. Entonces el ELN, su pensamiento y su acción se va transformando en eso, traquetismo. Y hoy, a través de su cuenta de X, el presidente Petro le dijo a Antonio García, máximo jefe del ELN, que la llamada estructura EFER se ha dedicado a asesinar al pueblo del Catatumbo. Puede Antonio García atacarme lo que quiera, intentar matarme si lo desea. Compran al oficial para que no los ataquen. Compran al de la Guardia Venezolana, pero no para liberar al pueblo, sino para esclavizarlo en asocio de sus compinches de México. Estas informaciones también están siendo analizadas por agencias internacionales de lucha antinarcóticos. 这小伙真是个旷世奇才，只因前几天被 Nos vamos con otras cosas. Morena lleva a transexuales a la Cámara de Diputados para ofender a Donald Trump y al gobierno de Javier Milei como gobiernos transfóbicos, dicen ellos. No sé si eso sea ofensa o sea más bien un elogio. Puede considerarse un elogio. Llegó este tipo con una falda. Es breve lo que... Trump con el movimiento de Javier Milei son la misma cosa que el movimiento nazi de hace muchos años. ¿Por qué no defienden la libertad de las infancias que nos vivimos de la diversidad sexual? ¿Por qué vienen con este discurso de que con los niños no? Entonces, ¿por qué a las infancias diversas no las protegen? Es fascismo puro y ideología nazi la que se viene presentando. No lo vamos a permitir. Tanto Donald Trump como Milei existen dos sexos, son fascista y antifascista. Aquí desde la Cámara de Diputados y como presidente de la Comisión de Diversidad, estamos aquí esta mañana para denunciar, reprobar y señalar los actos discriminatorios, los actos de LGBTIQ-fobias. El movimiento de Donald Trump con el movimiento de Javier Milei son la misma cosa que el movimiento nazi de hace muchos años. ¿Por qué no defienden la libertad de las infancias que nos vivimos de la diversidad sexual? ¿Por qué vienen con este discurso de que con los niños... Una postura que la verdad no se puede tomar en serio. Ya del Senado y de la Cámara de Diputados no se puede tomar nada en serio porque pues la han convertido en un centro de brujería. Han convertido el Senado en lugares donde también se consume marihuana, como era el caso del transexual, ¿cómo se llamaba? María Clemente, ¿no? Que ya no hemos sabido nada de él, que decía que era sexoservidora. Han asesinado ritualmente gallinas en el Senado. Esto fue en la Cámara de Diputados. Pues ya el Poder Legislativo no tiene ninguna seriedad. Usan tómbolas para decir quiénes van a ser los candidatos del Poder Judicial. Entonces, nada es serio en la Cámara de Diputados. Podrían llevar un caballo, que se ha ocurrido. Podrían, pues no sé, hacer otra clase de cosas. Y ya las personas, ya nada nos cae raro porque ya nada nos parece extraño. Porque tanto el Senado como la Cámara de Diputados es objeto, es un centro, es un teatro dedicado a las locuras de Morena. Todo el tiempo. O sea, si ahora llevan a un señor con falda, pues normal, ¿no? Normal todos los disparates que se monten. Pero sí decir que es como el régimen nazi el gobierno de Donald Trump es una exageración. Yo no creo que Donald Trump le preste ni la menor atención a este hombre con falda y botas con tacón. Reporteros Asociados comparte la siguiente nota, una nota lamentable. Dice: el cuerpo de una persona envuelta en plástico se dice emplayada y también en una cobija fue dejado frente a la entrada del pueblo Boscoso, esto al norte de La Cruz, en la zona de autopista Mazatlán-Culiacán. Llegó una unidad de la Guardia Nacional ante reportes de bujeros de emergencia. Con esto serían 4 los reportes. Esto ocurrió ayer 9 de febrero. Y la noticia escandalosa de este día es que Donald Trump anuncia que impondrá 25% de aranceles contra el acero y contra el aluminio de todos los países, incluido, pues obviamente México, incluido Brasil, incluido Canadá. En México, la Canacero, la Organización del Acero Mexicano, acusa que el acero asiático, el acero chino, ha estado entrando de forma ilegal a México a través de los Estados Unidos de Norteamérica. También está preocupando a Brasil y a Canadá,
y empezó a golpear también a la dictadura de Luis Ignacio Lula da Silva. Veremos cuál es la exigencia de Trump, cuál es su condición para no imponer estos aranceles al aluminio y al acero de todos los países del mundo. Seguramente será boicotear o frenar el tráfico del acero chino, ¿sí? Porque ese es uno de los objetivos, acabar con esta colonización económica china. Carreteras más inseguras con Claudia Sheinbaum asaltan a transportistas en el Estado de México, en Querétaro e Hidalgo, anuncia la AMOTAC. La AMOTAC es... AMOTAC, Alianza Mexicana de Organización de Transportistas. Los detienen disparando contra los conductores, disparando al parabrisas, esto en la autopista México-Querétaro. Tan solo en el año 2024 cerró con más de 1,967 asaltos a transportistas en las carreteras del Estado de México. Dice ser preso político, José Luis Moya, denuncia ser torturado desde su detención por lavado de dinero en 2024, encerrado en Reclusorio Sur. Quiso ser titular del INAI en 2014, dice que la denuncia por arrendar patrullas a la desaparecida Policía Federal en su contra fue impulsada por Grupo Andrade ligados a la corrupción de Morena. Pues es una interesante denuncia, ¿no? Dice ser un preso político José Luis Moya, dice que Morena lo tiene detenido porque pues sería una alianza corrupta entre Grupo Andrade. Grupo Andrade son los dueños del canal Heraldo Televisión y también de la estación Heraldo Radio. En su mayoría han sido salameros, han apoyado la propaganda de Morena. Ellos publicaron estadísticas falsas diciendo que Claudia Sheinbaum tiene 90 y tantos % de aprobación. Lo mismo López Obrador. Y bueno, él dice que intentó ser titular del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos en el año 2014. Él arrendaba patrullas a la desaparecida Policía Federal. Después Grupo Andrade lo acusó de corrupción, de lavado de dinero, que tenía cuentas a nombre de su madre, que también así lavaba dinero proveniente de organizaciones opositoras al gobierno y que también al narcotráfico y otras fuentes ilícitas. Y resulta ser que él acusa de todo a Grupo Andrade. Pues no sé qué pensar, ¿no? Como es Morena, como es corrupción, pues puede ser cualquier cosa. Habríamos de ver qué pruebas posteriormente puede aportar para saber si es así su situación siendo un perseguido político. Que yo puedo pensar que sí, porque en este gobierno no se persigue a nadie que realmente haya cometido delitos graves, sino solo a los delincuentes o a personas que no se han sometido al mandato de Morena. El oro se ha apreciado en este año 2025, en lo que llevamos desde el año 2025, ha incrementado su valor en 9.34%. El oro sigue siendo un bien que se puede utilizar para proteger inversiones según estos indicadores. Pero bueno, recuérdese que siempre que hablamos de que el oro incrementa su valor, lo que en realidad estamos diciendo es que el peso mexicano ha perdido mucho valor. Así que la inflación real puede ser esta, 9.34%, solo que a nosotros se nos oculta por muchos medios y nos dicen no, la inflación ya está en 3.5%, no, 3.59% y más, porque esa no es la inflación real. Entonces podremos estar hablando que si la tasa de interés de Banxico está más o menos en este 9.34, es precisamente porque esa es realmente la inflación, esa es realmente la pérdida anual del valor del peso mexicano, 9.34% de inflación, pero no lo quieren reconocer. Siempre que quieran conocer cuál es la inflación real, pueden ver el valor del oro. ¿Cuánto se ha incrementado el valor del oro? Y este es el dato, 9.34%. Bueno, apareció el narco exsecretario de Defensa Nacional Salvador Cienfuegos Cepeda en la fiesta de Claudia Sheinbaum por el 112 aniversario de la Marcha de la Lealtad. La Marcha de la Lealtad, que yo digo la Marcha de la Traición, en el Castillo de Chapultepec. Es una muy buena portada del Sol de México, lo destaca. Cienfuegos está acusado de tener ligas con el cártel Beltrán Leiva. También, por ejemplo, la actriz y cantante Ninel Conde, Pati Navidad, Galilea Montijo, muchas celebridades se dice que fueron amantes de Arturo Beltrán Leiva. ¿No?
en un estado en el que no hay seguridad, en el que se tiene que vivir, bueno, pues a lo mejor y estas cantantes para subir en la escala social o... No es tal vez, hay pruebas, lo tiene Anabel Hernández en su libro Las señoras del narco, pues ella acredita que todas estas cantantes, actrices, pues fueron amantes de Arturo Beltrán Leiva, con quien también, por cierto, tenía nexos López Obrador y el secretario Salvador Cienfuegos Cepeda, que recientemente el periódico The Spectator pues retoma, Joshua Treviño retoma el hecho de que López Obrador ordenó la liberación de Cienfuegos como una clara prueba de que López Obrador es narcotraficante. Iglesia Católica lamenta pérdida de valores, un deterioro en la convivencia. Pues sí, la Iglesia Católica lamenta el deterioro de los valores en México, pero también hay que decir que las autoridades eclesiásticas, las autoridades de la Iglesia, se quedan calladas. No critican a la UNAM, por ejemplo, por burlarse de La Avenida del Señor, con cuadros semipornográficos de Fabián Chairés. La Iglesia Católica critica severamente la narcoviolencia como una muestra clara de la corrupción de los valores en México, sin mencionar la ofensa de la Universidad Nacional Autónoma de México contra 97 millones de católicos mexicanos que nos sentimos profundamente ofendidos por referirse a un acto sexual como la Avenida del Señor. Dijo que hay una falta de respeto a los símbolos religiosos, explicó el semanario Desde la Fe. Puede ser una mediana condena, pero si no especifican quién está haciendo esta clase de cosas, pues deja mucho que pensar. Elecciones en Ecuador. Daniel Noboa gana a la izquierdista Luisa González con 44.43%. Luisa tiene el 44.17%. No hay forma en que ya le gane. Sin embargo, la participación ha sido pobre en las elecciones en que debían participar más de 13 millones de ecuatorianos, por eso hay una segunda vuelta. El correísmo se sospecha llegó hasta ocasionar apagones en Ecuador para imponer a su candidata defensora del narcotráfico. Pues sí gana Daniel Noboa, pero de todos modos se van a ir supuestamente a una segunda vuelta. Gana y se considera pues por poco, son más de 13 millones de votantes ecuatorianos del padrón electoral. Es 44.43% la ventaja que tiene Noboa sobre Luisa González, que tiene solo el 44.17%. Pero, ¿cómo decirles? Pues Daniel Noboa se ha enfrentado a las viejas estructuras del régimen de Rafael Correa, que tenemos la sospecha de que ellos fueron los que ocasionaron los apagones, que fueron muy mediatizados, que ocurrieron en Ecuador, y que uno diría, bueno, pues por esos apagones la gente ya no va a votar por Daniel Noboa y van a volver a apoyar el narcotráfico y el chavismo de las FARC, que es el correísmo. Pero parece ser que afortunadamente no. Morena gastará 4.9 millones de dólares contratando abogados en Canadá y Estados Unidos por Televisión Azteca, concesiones mineras y expropiaciones. Esto me llamó la atención, porque la información es un poco escueta, pero dice que 4.9 millones de dólares se gastarán para defender los intereses de TV Azteca en Estados Unidos. No tiene, por ejemplo, Ricardo Salinas Pliego que pagar sus propios abogados, porque él sí ha sido un denunciante puntual de que Morena pues le exprime centavos, que es injusto, ¿no? En impuestos, que él es el que retiene el IVA, que él es el que retiene los impuestos, por ejemplo, de los salarios de sus trabajadores, y que además pues el gobierno quiere aún más porque él paga, por ejemplo, también para importar productos de otros países, y el gobierno quiere más y más impuestos. Pero ¿y esto qué es, no? O sea, ¿por qué, según yo entiendo las notas, México estaría pagando abogados para representar a TV Azteca? Se trata de los despachos de Pillsbury, Winthrop, Shaw, Pittman, LLP, y también Terepsky and DeRoss. Serían esos dos despachos legales, dos despachos jurídicos que se estarían embolsando 4.9 millones de dólares. Y habremos de revisar por qué se le da estos contratos, si no existe una vinculación corrupta entre los dueños de estos despachos y Morena, porque no se hizo una licitación y se les dieron los contratos directamente.
Francamente no creo esto. Posiblemente y se presente a otro fraude como las tarjetas del bienestar. Ajá, o sea, también podría ser pues un mecanismo para robarse dinero público. No son para defender en este caso migrantes ilegales en Estados Unidos, pero Morena gastará 4.9 millones de dólares contratando abogados en Canadá y Estados Unidos para defender supuestamente los intereses comerciales de México. Intereses comerciales de México ante la Organización Mundial del Comercio. El periódico El Debate destaca que Sinaloa registra 929 asesinatos violentos en 5 meses de narcoguerra entre los Chapos y los Mayos, cifras maquilladas por el gobierno de Rubén Rocha Moya, del cual han exigido los sinaloenses que sea retirado del cargo, a lo cual se ha negado Claudia Sheinbaum. Más de 1.608 asesinatos violentos es lo que nosotros tenemos registrado extraoficialmente. Crece la presencia del cártel venezolano Tren de Aragua en México, el que llegó con Andrés Manuel López Obrador, fundado en el año 2009 y se dedica a la prostitución infantil, trata de mujeres, tráfico ilegal de personas. Son también montadeudas, realizan fraudes y extorsión a diversos comercios. Operan en la Ciudad de México, en Chiapas, en Tabasco, en Chihuahua, en Baja California, en Tamaulipas. Las señas particulares de los pandilleros de esta organización criminal es que tienen tatuada una locomotora de vapor. Así que si ven a alguien y que se quiera tatuar una locomotora de vapor, pues mejor recomendarle que no lo haga. Pueden confundirte por un tatuaje, porque hay muchos tatuajes que son de organizaciones criminales. Y hay personas que porque dicen pues está de moda, se lo ponen, se lo colocan y resulta ser que los pueden vincular como una organización criminal. O sea, pueden creer tú tienes esto. Un tatuaje, por ejemplo, de la mafia rusa, pues difícilmente, ¿no? Si yo tuviera un tatuaje de la mafia rusa, difícilmente diría, no, pues él es de esa organización. O si tuviera tatuado una esvástica, pues difícilmente dirían, ese es un nazi, ¿no? O pertenece a una célula de los cabezas rapadas o de los... No me acuerdo cómo se llama esta organización criminal que opera en las cárceles de Estados Unidos, pero es una organización con vinculación, según ellos, nazi. Y también tenemos los Mara Salvatrucha que se tatúan como lágrimas en las mejillas, pues un signo distintivo de la MS-13, que ahora va a ser decretada organización terrorista. Así que pues los que quieran andar jugando a tatuajes y que estuvieron en la cárcel, porque hay una ola de hibristofilia, que es la moda o la atracción sexual que puede ejercer un delincuente, porque los medios los han idealizado, los han presentado como algo atractivo, como algo divertido, pues entonces mejor no hacer cosas malas que puedan confundir, ¿no?, a las autoridades. Pierde la vida militar en detención del narcopiloto Mauro Alberto N. alias El Jando. En Jesús María, Culiacán, el 8 de febrero por la mañana. Hubo un fuerte enfrentamiento y pierde la vida un militar. Morena particularmente aborrecen, o fingen aborrecer al Jando, porque le atribuyen colaborar en la detención del Mayo Zambada. En su momento López Obrador llamó traidor a la patria a aquel piloto y hombres aunque fuera hijo del Chapo Guzmán que participaron en la detención. Porque la narrativa de Morena es que el narcotráfico es la patria. Como vimos el fin de semana escuchar al general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de Defensa, supuestamente reafirmar su apoyo al narco-régimen de Sheinbaum, una acción por más desesperada, diciendo Sheinbaum que el narcoejército le es fiel a ella. Quizá no lo sabe, pero el ejército mexicano no le debería ser fiel a una narcocomunista, y es sabido que hay generales mexicanos que siguen órdenes de Estados Unidos. Parece que a Sheinbaum se le olvidan los acuerdos de Benito Juárez, su ídolo como masón. Comentario: en mi reflexión, debido al extremo apoyo que da Morena a Rubén Rocha Moya, narcogobernador de Sinaloa, el que traicionó al Mayo Zambada, no ha sido una opinión visible sin cambios. Han habido cambios fatales. El 28 de enero de 2025, ante las protestas que exigen la renuncia del narcogobernador de Sinaloa asesino Rocha, Sheinbaum ya no lo quiso defender, aunque sí dejó claro que no actuará jamás contra ningún narcogobernador de Morena. Porque explicó que hacer justicia es cosa de antes, cosa de autoritarios. Sheinbaum explicándonos que fue un error de los gobiernos anteriores perseguir a gobernadores corruptos como Javier Duarte de Ochoa de Veracruz, César Duarte de Chihuahua, o Mario Marín de Puebla, que tenía por secretario a Alejandro Armenta,
hoy gobernador de Puebla por el narcopartido Morena. Haberlo dicho antes, que era autoritarismo perseguir a gobernadores corruptos, y los gobiernos anteriores hubieran actuado como Morena, defendiéndolos. Duarte de Ochoa, financió a López Obrador. Morena va a seguir sin hacer nada, sin reconocer nada. Pero en secreto podemos pensar, que una parte de Morena apoya entregar el mando de la organización criminal a los chapitos. En un principio quizá pensaron sería algo rápido sin mayores problemas. Pero esto ya se complicó. Digamos que la operación golpe de Estado de López Obrador, hipotética. ¿Quién podría ser el mayor implicado en la detención del Mayo Zambada, al menos si ese no fuera el plan original, que hubiera sido asesinarlo su idea original, a él y sus hijos, y a todos sus fieles? Le jugó en contra a López Obrador su ambición desmedida, y dar absoluta autonomía a los narcos, su pueblo asesino, el narco bueno y sabio que no se reprime con el ejército. Le salió mal por razones obvias. El Mayo fue detenido, los va a denunciar. El desconcierto en Morena es saber quién traicionó a quién y por qué. Por eso está tan amargada Sheinbaum y López Obrador. Porque alguien amarró las cosas de tal forma que todos los que pueden caer ya no serán obstáculos. Creo que ni ellos logran ver para quién. A mí me gusta pensar que en esto no hay nadie, y que simplemente es la retribución a todos sus crímenes, traiciones y enredos. Quizá fueron poco inteligentes. Lo que pasa cuando un grupo de criminales se unen para conspirar y conspirar, hasta el punto en que todo se enreda en su contra. Morena en un inicio quiso decir que pudo ser una entrega arreglada la del Mayo, pero no fue voluntaria, se supo después. Por tanto, lo único que puedo concluir es que quizá el plan original López Obrador era asesinar al Mayo Zambada. Es lo único que él hubiera podido apoyar. Sobre todo porque asesinarlo era callar a su principal socio, como siempre ha hecho López Obrador, traicionar a quien sea. Pero conocemos directamente ninguna acción para asesinar al Mayito Flaco, ordenada por López Obrador, pero sí podría estar pactada con los chapitos, quienes otra vez, o fallaron o traicionaron a López, dado que sus hijos han hecho negocios criminales con ellos desde hace mucho tiempo. Pero el plan salió mal y mal desde el origen. Porque podría interpretarse que los chapitos traicionaron a López Obrador con un acuerdo mucho mejor en Estados Unidos. Es lo malo de los criminales, no se puede confiar en ellos. Y al que ha traicionado a miles de personas, no le podía llegar otra situación. Jugó en contra de López Obrador su pacto de entregar el espacio aéreo a los grupos criminales de la droga en complicidad con el ejército mexicano y la marina. Con AMLO el Mayo entraba y salía para Costa Rica, o a Punta Cana, República Dominicana, sin ningún problema ni preocupación. El aeropuerto de Zumpango es un narco aeropuerto con el nombre criminal de Felipe Ángeles, histórico asesino y ladrón al servicio criminal de Madero y Rockefeller en la Revolución Mexicana. El narco gobernador Rocha Moya está protegido por los chapitos. Porque si fuera por el Mayo Zambada, ya estaría muerto por traicionarlo y asesinar a su amigo Héctor Melesio Cuen. Morena ya claramente está apoyando a los chapitos, pero igualmente Morena sí siente presión por Estados Unidos, también van a traicionar a los chapitos. Porque para la secta satánica que es Morena Masonería, lo único que importa es que haya criminales medianamente competentes produciendo drogas, no importa si son los chapitos, si es el Mayito Flaco. Pero esta estructura y juegos ya no sirven con Trump. No les gusta Trump, porque él ya dijo: no quiero decomisos, no quiero detenidos, quiero el exterminio de todos los narcos y del negocio. Y eso por supuesto que se puede, pero no por los criminales de Morena, es decir, no sin matar a Morena en el proceso, que solo simulan como Sheinbaum y Omar García, todos los días, simulaciones peores que Genaro García Luna detenido en Estados Unidos. Lo único notorio es que el 30 de septiembre, último día del narcogobierno de AMLO oficialmente, asesinan a Faustino Hernández, líder de la Unión Ganadera de Sinaloa, y según ellos con eso se elimina otro testigo. Pero eso ya no importa, porque el 25 de julio fue detenido Zambada. De esta forma Zambada habla contra López Obrador, y Estados Unidos tiene los medios para manipular al narcogobierno, dado que la doctrina de Estados Unidos es no permitir a ningún tirano establecerse como dinastía política sobre México. Si hubiera ese alguien moviendo los dados, pues qué magistral jugada partir el cártel, hacer que se destruyan entre sí, después aterrar a López Obrador, quien absurdamente pensó que bastaba con la grosería de impedir que los agentes de la DEA, control de drogas, actúen en México para que no lo hicieran.
Estados Unidos no tiene por qué pedir permiso a un criminal para hacer o no algo en otro país. No hay soberanías ilegales. Y más absurdo, siendo que hay millones de mexicano-estadounidenses todos listos para infiltrarse en México sin ningún problema en organizaciones criminales. Ya no hay tiempo para más engaños. Pues son tantas, ¿no? Tantas las traiciones que se le pueden fincar o reconocer a López Obrador, que no nos asombraría que una más hubiera sido contra el Mayo Zambada. Pero, como digo, esto es un mar de dudas para muchos de ellos, para muchos de los criminales, y solamente se pueden ver con desconfianza. Lo que sí es muy cierto es que en los últimos, bueno, ya en este año 2025, pues los mayos han incrementado el secuestro de agentes de la Fiscalía de Sinaloa, los cuales sí han confesado que todo eso que acabo de decir es la versión correcta, que Rubén Rocha Moya traicionó a el Mayo Zambada, que asesinó a Héctor Melesio Cue en complicidad con los Chapitos, y que pues todo esto obedece a una intención de tomar el mando de la organización criminal. Quizá en algún momento no calcularon bien qué podía ser, los resultados que podrían ocasionar. Otros dicen que los Chapitos pues no quieren ya seguir con este negocio, sino que quieren disfrutar de la inmensa fortuna que les deja su padre, el Chapo Guzmán, y que por eso han llegado a un acuerdo con los Estados Unidos. Si en ese acuerdo obviamente implica traicionar a López Obrador, pues también lo harán. El único que no ha querido colaborar en nada contra López Obrador, pues ha sido el Chapo Guzmán, y ya ven cómo le ha ido, pues no va a salir jamás de la cárcel. Y por eso yo creo que es lo que han tomado los Chapitos. Entonces, ¿quién traiciona a quién? Yo creo que por la posición arrogante, altanera del chavismo de Morena, ellos son los únicos que van a salir perdiendo realmente todo dentro de este negocio criminal, porque quienes se han anticipado a traicionarlos a ellos han sido los Chapos. Y el Mayito Flaco también, según Anabel Hernández, también estaría pensando en ya entregarse, en colaborar con los Estados Unidos para ejecutar una venganza contra los Chapitos. Lo que ellos no saben, ninguno de los dos, es que por encima, pues todos están siendo engañados. Y esto ya implica que una inteligencia superior, que es tan superior, tan astuta como para no mostrarse, está moviendo los dados. Sí puede haber alguien que esté moviendo los dados desde Estados Unidos, y sobre todo pensaría que puede ser Trump el que ha impulsado esto, o los gobiernos republicanos, los que realmente están exigiendo la desintegración total de los cárteles. Un mundo al revés, medios dicen que Trump tiene fobia a los medios, cuando los medios son los que colman de fobias a Trump. El último gran peligro que ha hecho Trump, según los periódicos globalistas, es dejarnos sin protección, y me burlo de esa expresión protección. Porque ahora, ¿cuál es la razón de que el mundo sea inseguro? Dicen los medios por desaparecer la USAID, que según ellos nos cuidaba a todos, financiando transexuales por todo el mundo. Están molestos los medios porque dice que fueron desalojados del Pentágono. Más bien del dinero sucio de la USAID. La Asociación de Prensa del Pentágono calificó la acción como irracional. Según ellos es irracional que ellos tienen el privilegio de estar en el Pentágono y tener la posibilidad de manipular cualquier declaración de un funcionario, porque saben que ellos abordan hacia los funcionarios y le dicen una pregunta retórica y sí o no, y a partir de eso pues redactan toda una historia, una telenovela que muchas veces se vuelve contraproducente para Estados Unidos. Pues Donald Trump dice, ya como que de estos medios, de este mismo cartel mediático ya tenemos muchos, vamos a hacer una proporción. Es interesante cómo los medios, cuando el gobierno de Trump quiere imponer un poco de paridad, no digo una paridad de género, pero sí una paridad o proporción de los medios de tipo comercial que tanto lo han cuestionado, y poner unos pocos de unos medios que sean un poco más veraces, más objetivos, o otros que sean más favorables a él, pues ellos lo ven mal. Lo ven mal.
se acaba el financiamiento de la USAID también para todos esos periodistas militantes, y eso también les molesta, les perjudica. Vamos con otra nota. En Estados Unidos, Donald Trump asegura que no tiene planeado expulsar de Estados Unidos al Illuminati Enrique de Inglaterra, y tampoco a su esposa Meghan Markle. Dijo que ya tiene suficientes problemas con su mujer. O sea, un comentario que muchos dicen, eso mancha, eso tizna, dicen, eso perjudica. Enrique o Henry es el hijo que tiene más loco, más trastornado, el rey masón de Inglaterra, Carlos III. De Henry me he expresado como que es un psicópata que ha sido exhibido completamente desnudo en Las Vegas, en situaciones muy penosas de una habitación de un hotel, y eso poco antes de casarse, por cierto. Además, él declaró que asesinar gente en Oriente Medio con drones era como jugar videojuegos, que era muy divertido. Después como que le dijeron, oye, eso que acabas de decir es grave, se pone serio y dice, lo hago por defender a mi país. Desastre, ¿no? Pues yo digo que sí debería de expulsarlo, sí debería de devolverlo a Inglaterra. O a lo mejor la intención es esa, que se quede en los Estados Unidos y en determinados momentos, si comete un delito, detenerlo. Él es sobrino de aquel príncipe Andrés de York, que recibía servicios sexuales de Jeffrey Epstein, que le conseguía menores, jovencitas. En México, el arquitecto Alejandro Arredondo, originario de Coacalco, Estado de México, participó en la reconstrucción de la Notre Dame de París. Bueno, pero no le vamos a atribuir a él que él hizo malas cosas, ¿no? Él trabajó para la dirección del gobierno de Francia, que dicen que ha desacralizado el templo, la Notre Dame, la catedral de Nuestra Señora de París. Migrantes pagan hasta $15,000 para ingresar ilegalmente a Estados Unidos por Tijuana y Tecate, reveló un traficante de personas con el nombre falso de Miguel para El Sol de México. Una nota interesante del Sol. Sismo de intensidad 7.6 grados sacude el Caribe, en el suroeste de las Islas Caimán. Esto fue a las 6:23. Dicen que había la amenaza incluso de tsunami en Honduras. Retórica anti-Trump. Los premios Goya de España, el actor Richard Gere, ligado a la masonería Disney, acusó a Donald Trump que sería un matón. Dijo que Donald Trump es un matón. Así se refirió a él. Y matizó después diciendo que esto estaba pasando no solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo. O sea, ¿a quién te refieres concretamente? ¿Te refieres a que los gobiernos conservadores de derecha, los gobiernos más racionales, están tomando el poder? Si te refieres a eso, pues sí, es cierto, pero Donald Trump no es ningún matón. ¿Por qué va a ser un matón Donald Trump? Para Richard Gere, seguramente el narcotraficante López Obrador, con el cual se tomó varias fotografías, por cierto, pues dice que él no es un matón, ¿no? Seguramente dirá que él no es un matón. Ya les había comentado en el pasado que este actor Richard Gere pues está totalmente ligado a la masonería Disney. Hicieron una versión de La Cenicienta pues sexoservidora en las calles de Hollywood, y la llamaron la película como Petri Woman, a través de una empresa que no da el nombre de Disney, pero que es propiedad de Disney, que es Touchstone, o tocar la piedra, ¿no? Y aquí está haciendo precisamente, yo digo, este es un saludo masón. Un saludo masón entre el masón oscuro grado 33, comunista López Obrador, ligado al cártel de Sinaloa, y el actor Richard Gere. Y ahora las declaraciones de Richard Gere sobre que Donald Trump es un matón. Pero seguramente no le parecerá un matón López Obrador, ni tampoco le ha parecido un matón Obama, con sus 8 años de guerras, terrorismo, pues no le parece. No le parece, o sea, simplemente llama a Trump como un matón, y yo le preguntaría a Richard Gere, que es lo que deben de hacer los periodistas, ¿a quién mató Donald Trump? Segundo, para llamarlo un matón, ¿a quién mató Donald Trump? Porque es una calumnia.
Realidades contra fantasías, Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador ordenaron prohibir a la Secretaría de Salud hacer cualquier censo de drogadictos en México. Los hospitales, sin embargo, reportaron 92 mexicanos hospitalizados por sobredosis de fentanilo. Casos pocos, porque la mayoría se mueren y no llegan a ser hospitalizados, y las estadísticas se ocultan como fallecidos por otras causas. El último documento del año 2016, cuando se dejó de investigar, fue superior a los 546,000 drogadictos en México. Esa sería la población narcotraficante, la población drogadicta, también a veces narcotraficante porque también la venden, de unos 546,000 drogadictos. Y eso es alarmante, ¿no? Pero ya en 2017, 2018, 2019, hasta este año 2025, ya no se ha hecho estudios de cuántos drogadictos hay, pero sí se sabe que se han incrementado. Datos que hemos tenido prácticamente por la fuerza que quitarle al gobierno, aunque tenemos que andar buscando con lupa. Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador les gusta inventar que el problema de la drogadicción es de Estados Unidos, que nadie se droga en México, pero tiran a la basura 42 millones de pesos en comerciales diciendo que el fentanilo mata. Después se niega y encubre que existen narcolaboratorios de esa sustancia en México, los cuales ya nos mostraron en vídeo la capacidad industrial que tienen, con más de 40 ollas de 200 litros cada una, con flamas azules constantes de temperatura constante que se usan en un laboratorio, similares a mecheros Bunsen, que precisamente se usan en los laboratorios. Por motivos de tiempo y porque no lo he logrado localizar, pues no les puedo poner el video, pero les comento rápidamente esto. Esta fotografía estamos viendo a un político de aquí de México con la narcocantante Belinda, que ahora se hace llamar Bélica, por los narcocorridos bélicos. La austeridad republicana que pregona Claudia Sheinbaum, otra vez el servicio de taxis aéreos. Taxis aéreos con nuestros recursos. ¿Cómo ven al funcionario JLG Parra en Puebla, muy cercano al gobernador Armenta, Alejandro Armenta? ¿Fue al rescate de Belinda en algún avión del gobierno o rentó un avión particular? Pueden ver que ha enseñado su reloj cuadrado de la marca Hublot con un valor de más de $50,000 estadounidenses. Le hacen burla a este señor ahora porque dicen comía frijoles antes cuando era niño y ahora gracias a los robos de Morena incluso pues sostiene una relación con Belinda, que se había dicho por Anabel Hernández es amante de Iván Archibaldo Guzmán Salazar, uno de los hijos del Chapo Guzmán, extremadamente violento también, que le había regalado un reloj valuado en no sé cuántos millones de dólares, en este momento se me va el dato. Latinus también comenta que la DEA detiene en Texas a Edgar Alejandro Villarreal, señalado como un operador financiero del alcalde morenista de Matamoros, Tamaulipas. Otra de las cosas importantes que yo creo que los medios no quieren destacar porque se está desintegrando el narcoestado y no sabemos hasta qué grado los medios también estén implicados en dinero del narcoestado. El presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Donald Trump, declaró durante el 7 de febrero que las personas no pueden ser felices sin Dios, no puede ser feliz sin religión. Llamó a volver a la religión y Dios a la vida de los estadounidenses, porque es lo más importante, tener contacto con Dios. Feliz es que las personas de religión van a ser felices. Las personas que tienen religión van a ser felices, dice. De nuevo. Van a ser felices de nuevo. Y realmente creo que no puedes ser feliz. No puedes ser sin feliz religión, sin nuestras creencias. Lo creo. Simplemente no veo cómo puedes hacerlo. Así que volvamos a traer la religión, volvamos a traer a Dios. Pues ahí hay una falla técnica. Donde no hay ninguna falla es precisamente en el razonamiento que hace Donald Trump acerca de la fe. Feliz es que las personas de religión van a ser felices de nuevo.
Y realmente creo que no puedes ser feliz sin religión, sin esa creencia. Realmente lo creo. Simplemente no veo cómo puedes hacerlo. Así que volvamos a traer la religión, volvamos a traer a Dios a nuestras vidas. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gran honor. Gracias. Feliz es que las personas de religión van a ser felices de nuevo. Y realmente creo que no puedes ser feliz sin religión, sin esa creencia. Realmente lo creo. Simplemente no veo cómo puedes hacerlo. Así que volvamos a traer la religión, volvamos a traer a Dios a nuestras vidas. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gran honor. Gracias. También quiere decirles que tuvieran cuidado con los supuestos medios de derecha que operan en México porque tienen una campaña negra contra María Corina Machado, que es también apoyada por Nicolás Márquez, ligado a Agustín Laje. No sé por qué están duro y dale contra la líder de oposición, a Nicolás Maduro, en Venezuela. No sé qué intereses se habrán confundido, los habrán cooptado, pero resulta ser que sí, María Corina Machado sigue siendo incluida en muchos eventos de Donald Trump. Por ejemplo, dice María Corina Machado sobre la política exterior de Donald Trump, dice que no tiene ninguna duda de que su administración nos va a acompañar hasta lograr lo que vamos a lograr, es decir, yo creo que llegar a la presidencia. Hubo recientemente una reunión de políticos en Europa y María Corina Machado tuvo una participación virtual. Ni voy a especular, ni voy a interpretar a ningún jefe de Estado y al presidente Trump sobre sus políticas. Por supuesto, tampoco voy a revelar los detalles de nuestras conversaciones, por razones que todos ustedes sé que entienden y respetan. Pero lo que yo sí les puedo asegurar, yo no tengo ninguna duda. Nosotros vamos a lograr que esta administración que ha acompañado a los venezolanos, que ha establecido en sus prioridades la seguridad nacional y hemisférica, nos va a acompañar hasta lograr lo que vamos a lograr. Insisto, esto es responsabilidad nuestra. Nosotros lideramos este proceso. Nosotros no le estamos pidiendo a nadie que nos salve. El centro de esta lucha es aquí y con los venezolanos que están afuera, porque yo no divido el plano, lo de afuera y lo de adentro. Estamos en un mundo globalizado y es un conflicto globalizado. Y el régimen lo ha planteado como una guerra global. Ellos. Entonces no es absurdo, es ficticio hacer esa separación, porque lo que hacemos aquí tiene enorme impacto afuera y viceversa. Pero lo que yo sí les puedo asegurar, nosotros vamos a lograr. No tengo ninguna duda. Y no creo que esas dos aproximaciones sean contradictorias. Por el contrario, yo creo que son complementarias. Van 13 días esta administración. Van 13 días. Yo creo que hay que estar aquí trabajando un día a la vez, sin descanso. Aquí no hay sábado, aquí no hay domingo, aquí no hay noche, aquí no hay madrugada. Aquí estamos todo el tiempo trabajando y dándolo todo. Y yo creo que ustedes, los venezolanos, lo sepan. El evento que precisamente quería compartirles se llama Patriotas de Europa. En ese evento tuvo una participación virtual María Corina Machado en la Cumbre de Madrid. Y dice lo siguiente. Un gran saludo a todos desde Venezuela. Agradezco a Santiago Abascal por la invitación a esta reunión del Partido Europeo Patriotas, la primera desde que asumió la presidencia del grupo. Agradezco también a todos los amigos reunidos en Madrid de los distintos partidos y organizaciones de Europa. Estamos viviendo en tiempo real un mundo de cambios vertiginosos, donde las sociedades entienden por fin la importancia de la libertad y que para lograrla y preservarla hay que garantizar seguridad, prosperidad y sentido común. Hay también conciencia de que la nuestra es una lucha global. Las que ocurren en Europa, como las que damos en Venezuela, tienen los mismos propósitos, valores y enemigos. Como nunca, los enemigos de la libertad están presentes y desplegados por el mundo entero. Se coordinan, se complementan y se defienden entre ellos. Y no solo me refiero a aquellos regímenes que públicamente son enemigos de Occidente, sino todas las redes del crimen organizado
que socavan profundamente las bases de las democracias donde todavía existen y apoyan las tiranías donde se han asentado. Durante años nos han... Les comento que mi temor es que Agustín Laje, Nicolás Márquez y otros influencers de supuesta derecha sean parte o caigan parte de la órbita de la corrupción de Carlos Slim. Porque recuérdese que ellos son los que promocionan tanto a Eduardo Verástegui, siendo que él no tiene ningún impacto real en México y con toda la mala prensa, la mala nota que tiene, que le está relacionado incluso sentimentalmente con el expresidente narco de México, Enrique Peña Nieto. No me pareció normal los ataques contra María Corina Machado tan encendidos, siendo que ni tampoco contra Edmundo González Urrutia, que es el presidente legítimo. Por suerte, vemos en estos videos que pues en Europa sí los reconocen como líderes de oposición contra el chavismo y los invitan a estos eventos. Dice, de los inmigrantes apoyamos a las familias. Dice, en Hungría, en vez de apoyar a los inmigrantes, apoyamos a las familias húngaras. Nosotros prohibimos la propaganda de género en las escuelas. Geert Wilders también dice, ganador de las pasadas elecciones en Países Bajos, Holanda, da por muerta la ideología woke y llama a echar a Emmanuel Macron, a Olaf Scholz y a Pedro Sánchez de España. Él ha ido muy fuerte, él ha ido sí que muy lejos. El representante de Holanda, un país sobre todo corrompido, dominado por la élite Illuminati, Geert Wilders dice que hay que dar por muerta la ideología woke y echar a Emmanuel Macron, presidente de Francia, a Olaf Scholz, que es el primer ministro de Alemania, y a Pedro Sánchez, presidente de España. También tuvo una participación Marine Le Pen. Marine Le Pen critica las leyes de Bruselas, el laboratorio del globalismo, y dice: los patriotas teníamos razón, el pacto de inmigración de la Unión Europea es un pacto de invasión demográfica. Y a este evento tan importante fue invitada María Corina Machado. Pero ¿a quién creen que no vi ahí? Ahí no vimos a Eduardo Verástegui y no vimos tampoco a Agustín Laje, ni a Nicolás Márquez, ni a Pablo Muñoz Iturrieta. Qué curioso, ¿no? Digo, yo no quiero insinuar nada, pero cuando vamos viendo las cosas así tan puntualmente, la desviación política o ideológica que están presentando, pues me llama mucho la atención. Discúlpeme, pero tengo muchas fallas técnicas en este día. Tengo el temor incluso de que se colapse el sistema, se sobrecaliente. No sé qué ha pasado, pero tengo que ver algo con la configuración de X porque me pone los videos en una altísima definición, que obviamente esta computadora humilde pues no soporta todos esos gráficos que ocupan mucho espacio. Una mala noticia para mis publicaciones es que X ha considerado en limitar la visibilidad de todas mis publicaciones. Todas mis publicaciones, si ustedes las comparten, las van a marcar como lo siguiente. O sea, no son fotografías, es texto, Lo está marcando como: el siguiente elemento multimedia incluye contenido potencialmente delicado. Por tanto, pues lo tapan. Esto es muy desagradable, pero pues es lo que está haciendo X, la plataforma de Elon Musk. Yo no sé si va a retornar la censura ahora que ya... no sé qué esté pasando por ahí, o sea una cosa de la dirección de X. Pero recuérdese que también me pueden seguir en mi cuenta de Getter. Y ahí también hay publicaciones y ahí nunca me han censurado nada. Si Donald Trump es reacio a moverse a X y tiene su propia red social, Truth Social, creo que es también precisamente pensando en que debe de haber muchos espacios, mucha diversidad a las opiniones distintas. Y ha habido muchos ataques en contra de mi cuenta de X, seguramente por parte de Morena, pues, y otras personas han estado exigiendo borrarme completamente de esa plataforma, aunque yo sospecho que también pueden venir esos ataques por parte de Eduardo Verástegui, que está muy molesto por todo lo que hemos expuesto de la mafia de Carlos Slim y cómo se vincula él con Marcelo Ebrard, con López Obrador, con Claudia Sheinbaum, los más de 900 millones de pesos que le dio Claudia Sheinbaum al Teletón con Verástegui, o los 800 millones que le dio al Teletón con Verástegui López Obrador.
Este video se ha viralizado en todas las redes sociales. Es un elemento de la Guardia Nacional consumiendo polvo blanco de los que desplegó Sheinbaum en la frontera México-Estados Unidos. Le quito el sonido porque tiene música de narcos y esa música de narcos también tiene copyright. Ahí lo pueden ver, es prácticamente en cámara lenta cómo lo grabaron inhalando polvo blanco. Y el otro también. Ahí se ve claramente que no está comiendo algo, está inhalando algo. Se tapa incluso el poro izquierdo para poder inhalar mejor con el derecho. No me extiendo más sobre este punto y una nota importante es que el cristal o la metanfetamina es la droga más consumida por los mexicanos. Digo, no por todos los mexicanos, pero es la que más se consume en México por algunos mexicanos. El cristal es la más consumida, por ejemplo, en el estado de Yucatán, donde representa un gran riesgo. El cristal es lo que principalmente consumen los mexicanos según el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Adicciones, SIS-BEA. Creo que también en los Estados Unidos porque no es tan costoso según parece. O al menos yo en algunos reportes que hemos revisado y la misma televisión reporta constantemente que detienen a estadounidenses con esa sustancia. Aseguran que neblina ocasionó el choque en la maxipista de Sinaloa. Deja como resultado 19 heridos en el tramo junto a Pueblo Nuevo, Elota, que es un municipio lamentablemente vinculado al cártel de Sinaloa. En el Super Bowl, Donald Trump pues acudió, convirtiéndose en el primer presidente en acudir directamente a un importante evento mediático. En Guanajuato realizan 23 cambios al programa de desarrollo sin permiso del Cabildo por el Instituto Municipal de Planeación. Guanajuato, reporta el periódico AM como un triunfo, que aumentan las uniones homosexuales por lo civil, que llaman bodas gay, al derogarse el artículo 72 del registro civil. Celebra el periódico AM esto como derechos. Pareciera que no son derechos la vida, comer, la libertad, la educación. Pareciera que la homosexualidad, la fornicación homosexual es simplemente el derecho que quieren destacar. Ciudad de México, se queman 70 bodegas de la central de abastos. Se investiga si fue ocasionado. El Partido Acción Nacional dice que quien tenga autos lujosos debe de pagar más en las multas. Preocupa a Morena porque pues los integrantes de Morena tienen camionetas de lujo blindadas y autos de lujo tales como el Lamborghini del político del PT, Antonio Flores Guerra. Cosas extrañas. En Alemania, cada familia tiene que pagar 18 euros para sostener las televisoras públicas. Como tal, el año 2024 cerró con una ganancia de más de 10.000 millones de euros, que se dedican los medios a dar opiniones favorables a un partido de George Soros conocido como los Verdes, como Die Grünen. Hay otros, pero no son tan cómplices de Soros, aunque sirven a otras mafias similares como el SPD de Warburg, la CDU de Merkel, que no fue precisamente un opositor al globalismo. Toda la TV está en contra del partido Alternative für Deutschland, que es el partido que apoya a Elon Musk. El Partido Verde tiene transexuales en vez de mujeres. El tema Trump es rechazado totalmente y presentado de una forma terrorífica. Denuncia una persona confiable en Alemania, que es el periodista Alexander Kistler, quien pues ha sido atacado por los medios porque él no se somete al lenguaje de género. El telediario más famoso de Alemania se conoce como Tagesschau. Ese noticiero, que es equivalente al noticiero del Canal 2 de Televisa, como que el más público, el más conocido, pidió disculpas por decir durante años Damen und Herren, que significa damas y caballeros al momento del inicio del programa, porque dicen que eso es ofensivo para los supuestos géneros no binarios. De ganar AfD,
Con ayuda de Trump y de Elon Musk, muchas de estas cosas se tendrían que revertir, ya que la política de Alemania se ha llevado por la extinción. Los medios acusan que AfD es un partido nazi y lo mismo acusan a Elon Musk. Los medios nunca atacaron a políticos ingleses o franceses cuando hablaban contra Donald Trump, diciendo que fuera injerencia extranjera. Acusan que pues las personas nos estamos metiendo en los asuntos de Alemania, sin embargo sabemos que los que tienen realmente dinero para influir en las elecciones lo han hecho durante décadas, si no es que siglos. La USAID también invirtió para manipular cosas en Alemania. Ahora dicen que la USAID desaparece y que todos corremos un peligro enorme por el hecho de que desaparezca esta organización. Bueno, y entre otras notas que podemos destacar, muere a sus 97 años de edad el hermano mayor del Dalai Lama, que en paz descanse, pero murió como un pagano. El Dalai Lama tiene hermanos, no es hijo de una virgen y creen que es una especie de semidios. Qué raro, ¿no? El Dalai Lama es considerado como una manifestación del Buda de la compasión, por lo que se cree que ha reencarnado 13 veces desde el año de 1391. El actual Dalai Lama es la 13ª supuesta reencarnación según su credo. Detienen en Estado de México a El Huicho, al alcalde de San Luis de los Plátanos. En Ecuador, las elecciones votan 13 millones de personas. En Colombia, renuncia la ministra de Medio Ambiente tras ruptura con el gobierno de Gustavo Petro, en contra de 2 funcionarios que ahora integran el gobierno de Petro. Bueno, pues esto es todo lo más relevante por el momento. Cerramos con la oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra las acechanzas y perversidades del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y a ti, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, te suplicamos que arrojes al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Así sea. Vamos a continuar, si Dios lo quiere, en otra ocasión, con una emisión tan cargada de información polémica como esta. Por el momento esto es todo. Gracias a ustedes, gracias a Dios. Si te ha gustado este video, comparte, comenta, dale me gusta, realiza un donativo. Realmente se agradece para sortear pues las dificultades, los bloqueos, la censura, de ver qué hacemos, ¿no? Dedicar un tiempo a ver qué hacemos para poder seguir informando. Hasta la próxima. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima.